Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenida, bienvenido sea una vez más a su espacio de reflexión por excelencia. Yo sé que sueno muy odioso, probablemente se lo digo de esta manera, pero ese es el ejercicio que tratamos de hacer aquí en Pido la Palabra. Gracias por estar con nosotros, gracias porque cuando usted mantiene la televisión en punto de las 10 de la noche, el jueves, en Canal 66, es porque quiere analizar los temas un poco más allá de lo que los espacios tradicionales de noticias lo pueden hacer, porque siempre le comento, los formatos a veces son complicados. Por eso aquí lo que queremos es el debate, lo que queremos es la confrontación de ideas, pero también el análisis, también el explorar nuevas circunstancias, nuevos escenarios que se están suscitando en nuestra comunidad. Y por eso es por lo que es importante este tipo de espacios como Pido la Palabra, donde tratamos de que no solo usted tenga voz, sino que también tenga herramientas para formarse criterios, nuevos criterios de cosas que a lo mejor usted ya tiene una concepción. Y como siempre le comento, es válido incluso cambiar de opinión sobre ciertos temas de interés. Le recuerdo que puede formar parte de la conversación a través de los números en el estudio que colocaremos aquí abajo. La producción al estilo como de Mi Bella Genio, ¿no? Apenas le hice así y lo puso inmediatamente en la parte inferior. Ya con eso Mi Bella Genio ya descubrió un poquito mi edad, pero bueno, no pasa nada. Y si no lo quiere hacer a través de esta vía, puede hacerlo a través de la página de Facebook Villalobos Informa, donde de manera directa durante esta hora atiendo temas exclusivamente relacionados a Pido la Palabra. Y bueno, el día de hoy traemos un tema que la verdad lo habíamos querido abordar anteriormente. Es un tema que creo yo y que desde hace tiempo es algo que ya debería estarse regulando, que lo tendríamos que estar visibilizando, sobre todo en un contexto no solo nacional, sino del mundo, en el que hay tantos problemas, se vuelven circunstancias tan complejas que hay sectores de diversos tipos que se quieren o aprovechar o quieren encontrar algún resquicio en escenarios, en momentos de vulnerabilidad. Y eso es lo que vamos a tratar el día de hoy, que son los grupos coercitivos, que son grupos ya sea de coaching, ya sean religiosos, ya sean incluso sectarios, pero que de alguna forma a través de unas promesas, a través de pantallas, de ideas, de escenarios ideales, en momentos complicados, en muchas ocasiones, terminan por aprovecharse de la comunidad. Y ojo, antes de que empecemos a prejuzgar, identifiquemos que esto es un problema social, que eso es un problema que va mucho más allá del si es la forma correcta o incorrecta de atenderse, de tratarse. Esto es un tema de salud mental, pero también es un tema de carácter espiritual. Es algo mucho más amplio que solamente lo que vemos muchas veces en redes sociales o en diversos espacios. Y para eso tengo la oportunidad de conversar con 3 personas que en diversos escenarios nos van a platicar este tipo de vivencias. Le pido que seamos receptivos, que escuchemos, porque son testimonios de lo que se vive, en Baja California. Y arrancando por la cercanía, Andrea, ¿cómo te encuentras? Muy buenas noches. Un poquito nerviosa, la verdad. ¿Por qué nerviosa, Andrea? Tranquila. Estamos en un escenario tranquilo. Ya hemos conversado en algunas ocasiones, pero bueno, vamos a ir hasta donde tú me digas y así vamos a continuar. Ailish Laide Carrillo. Sí. Ok, perfecto. Bragal. Sí. Perfecto. Disculpa, Andrea Guadalupe López Luna. Sí. Y Sayuri Arevillaga. Sí, ¿verdad? Sí lo dije bien. Arrevillaga. Arrevillaga, perdón. Sayuri Arrevillaga Sánchez. Ustedes 3, gracias, la verdad, por permitirnos conocer sus historias, conocer sus vivencias, para que podamos entender de qué son o de qué se tratan estos grupos coercitivos que pues están tan a la vista, están tan enfrente de nosotros, que muchas veces ni siquiera identificamos que pueden ser un problema. Me gustaría que arrancáramos con testimonios, o a lo mejor si quieren un pequeño comentario que quieran hacer, no sé con qué quieran arrancar y quién quiera arrancar. Son diferentes circunstancias, uno es un tema religioso, otros son temas de coaching, pero que al final se entrelazan en el mismo tipo de problemas. ¿Alguien quiere arrancar con su historia? Sayuri, por favor, gracias. Sí, pues sí, antes que nada, muchísimas gracias por el espacio. Estoy totalmente de acuerdo contigo que es momento de empezar a nombrar esta violencia. A lo largo de esta vivencia y de este proceso he entendido que lo que no se nombra no existe. Y realmente las víctimas necesitamos ser visibilizadas. Hay algunas personas que me conocen, tal vez otras no, pero me presento.
Mi nombre es Ayuria Revillaga, soy mamá de Damián Alessandro, soy sobreviviente de violencia vicaria y de un grupo de manipulación coercitiva sectario religioso. Actualmente soy fundadora de la primera asociación que está apoyando precisamente a víctimas de esta violencia, ¿no? De la violencia coercitiva. Está conformada por sobrevivientes de una organización religiosa denominada Los Testigos de Jehová. Y es la primera vez que me dejan un espacio poder nombrar esto precisamente por lo que tú comentabas. Antes que nada, yo quiero dejar muy claro que no estamos aquí para atacar la fe de nadie, no estamos aquí para señalar o querer ridiculizar a alguien, sino estamos aquí porque queremos defender nuestra libertad y queremos tener acceso a justicia y queremos que nuestras historias sean escuchadas. La violencia coercitiva es una violencia psicológica que es invisible. No te deja golpes, pero sí te destruye. Y aquí en México actualmente no existe una legislación y las autoridades no tienen en su mapa lo que pasa a través de esta violencia y cómo las víctimas la viven y la sobreviven. Porque existen diferentes tipos, como tú lo comentabas, de circunstancias, pero todos están marcados en la misma línea, la manipulación coercitiva, que es esta parte de técnicas repetitivas en donde empiezan a hacerte dudar de tu pensamiento, en donde te crean ciertas historias, secuencias y te las repiten tanto que se convierte en tu realidad. Entonces, escapar de esta realidad suele ser muy duro porque muchas veces te marcan con la idea que nadie te va a creer, te marcan con la idea que estás fallando al grupo o en este caso tal vez alguna divinidad, como fue mi caso, y sobre todo te aíslan tanto de la sociedad y del mundo que el día que tú decides alzar la voz e irte pierdes todo, como en mi caso que fue mi hijo. En un momento más vamos a conversar más de los detalles, pero Ailish, ¿puedes comentar un poquito sobre tu escenario, ¿no? Tu contexto para arrancar? Ok, pues mencionando por primero, mi nombre es Ailish Laide Carrillo Bragal. Pueden buscar mi número de caso como 0202-2023-01153. Lo menciono porque pues mi caso es mediático. Entonces para mí es importante pues que sepan que existe una denuncia formal en contra de Víctor Hugo Rocha García. Él era un líder religioso en el cual yo estaba, sobre todo infantil y juvenil, en el que pues él, a base del poderío que tenía sobre nosotros, pues conforme a Dios, él pues nos manipuló y pues nos hacía vender cosas, abusaba de jóvenes en general. En mi caso pues yo tengo mi delito por violación y pederastía agravada y trata de personas en contra de él. Y pues nada, estar aquí por mí, por las demás personas que también denunciamos en contra de este sujeto, las demás que existen, los demás que quieren hacerlo y todas las personas que pues lo vivimos, por mí, por las víctimas de esta persona en específico, por las que no quiero que sean y por la comunidad pues infantil en general, porque pues lamentablemente es muy común, no ataco a la religión en general, pero lastimosamente sí es muy común que líderes religiosos abusen de su poderío en contra de las infancias. Qué bueno que lo plantean ustedes dos de esta manera, porque al final de cuentas, lo comentabas también, Seguiri, no es un tema de atacar a una religión o a la fe de las personas, sino que hay gente que se aprovecha de la fe de las personas, que utiliza la estructura para agredir y atacar de esta manera en el aspecto espiritual. Es mucho más allá de la agresión incluso física, es una agresión espiritual, ¿no? Sí, va más allá, no tiene como que un peso sobre tal, te metes con algo tan intangible como lo que es tu alma, irte al infierno, lo mundano, es muy manipulable, muy te apodera demasiado, te entra mucho miedo, pues, demasiado. Vamos a abundar un poco más. Andrea, es un escenario totalmente diferente el tuyo, pero se utilizan prácticamente las mismas técnicas, ¿no? Coméntanos un poco de una manera general de qué estamos hablando en tu caso, que es de coaching, ¿no? Sí, el mío es de coaching también coercitivo, fue como coaching de vida, o sea que te dicen vas a ser líder, vas a mejorar tu vida en cualquier aspecto económico, familiar, de pareja, es liderado por un político que está activo. Yo también hice mi denuncia, al momento de hacer la denuncia no me quisieron tomar la declaración como violencia psicológica, entonces está por fraude, todavía no está judicializado, que sí lo veo complicado,
por el tema de que pues, es un político, yo sé que tiene poder, ¿no? Y nosotras ya hablando entre nosotras, sí hemos notado como que ciertos puntos que concuerdan, pues, o sea, como el control de información, del ambiente, vestimenta, diálogo, las palabras que ellos mismos como que hacen su propio diálogo, ¿no? Utilizan. Ajá, entonces sí creemos que, o sea, a pesar de que son diferentes contextos, pues sigue siendo igual de peligroso, ¿no? Son las mismas herramientas, básicamente. Ajá, son las mismas en herramientas, diferentes sí. escenarios. ¿Te puede decir el nombre o la agrupación? Se llama Quantum. La agrupación es Quantum. Sayuri, ¿nos podrías comentar un poco más ahora sí de la historia que está detrás de lo que estás comentando? Claro. En este caso, por ejemplo, en mi caso en particular, yo nací dentro de este núcleo religioso. Soy testigo de Jehová por tercera generación. Entonces, dentro de mi vida y de mi realidad solo existía el grupo, ¿no? Éramos nombrados la institución verdadera, quienes tenían como la verdad absoluta respecto a lo que es Dios, la divinidad, el bien, el mal, ¿no? Yo crezco con esta ideología en donde mi vida tengo que entregarla a esa divinidad y al grupo, ¿no? A hacer diferentes actividades. Durante mi adolescencia, mi mamá decide ya no ser parte del grupo. Ella empieza a oponerse a que yo continúe dentro de esta organización, y entonces los adultos que me rodeaban, porque yo era menor de edad, los adultos que me rodeaban empezaron a decirme que pues mi mamá era una opositora, que era una palabra que ellos utilizan que es apóstata, es decir, que estaba en contra de lo divino, de la organización y de todo lo que se creía, ¿no? Y que si yo realmente deseaba servir a Jehová, pues tenía que alejarme de mi familia. Fue así que a una corta edad, literal, yo huí de mi casa para hacerme testigo de Jehová, porque me dijeron que eso era lo que tenía que hacer, si yo quería agradarle a Jehová y quería hacer lo que él esperaba, ¿no? Me desarrollo dentro de esa religión. A la edad de 20 años conozco al papá de mi hijo, nos casamos, él es testigo de Jehová, también nacido en esa religión. Y al segundo año de nuestro matrimonio existe una serie de sucesos donde comienza la violencia. Durante un matrimonio de 10 años sufrí violencia de todo tipo. Violencia física, emocional, sexual, económica. Y el día que yo decidí hablar con estos líderes que debieron haberme protegido o que decían que estaban ahí para nosotros, ellos apoyaron a mi agresor. Me dijeron que lo que a mí me estaba pasando era falta de fe, a pesar que dentro de sus normas decían que si existía violencia yo podía separarme, ellos siempre utilizaban la manipulación para persuadirme que yo me quedara, poniéndome testimonios de otras hermanas de la congregación que al haber sido golpeadas por sus esposos, ellas aguantaron en la fe y posteriormente sus esposos se hicieron creyentes. Entonces, en esta realidad, ellos me decían que yo tenía que aguantar por Jehová. Justificaban la violencia con violencia. Así es. Hay ciertas normas dentro de esta organización religiosa donde supuestamente, y digo supuestamente, tú puedes llegar a una separación cuando existe una infidelidad. Estas se repetían durante el matrimonio. Cuando yo lograba ir ante un comité interno, porque ellos se manejan todo de manera interna, y iba yo a este comité y les decía, quiero separarme porque él me ha sido infiel y estoy bajo sus normas. Ellos tienen una regla que es la misma regla que utilizan para los abusos sexuales, para la violencia doméstica o las acusaciones. Tienes que tener 1, 2 o más testigos de los hechos. Si tú no tienes estos testigos, tú no puedes acusar a tu hermano en la fe, o en este caso el que era mi esposo, mi cabeza, porque entonces yo estaba incurriendo en un delito dentro de sus normas. Entonces, al yo no poder comprobar, porque ¿cómo consigues 2 testigos de una violación? ¿Cómo consigues 2 testigos de este tipo de violencia? ¿No? Me manipulaban con esa cuestión, entonces yo me sentía que pues no tenía a dónde ir, no tenía escapatoria, a pesar que estaba mi familia. Pero dentro del grupo me decían que solamente ellos eran mi familia, que nadie más me iba a cuidar como ellos me cuidaban, y que mi familia me iba
me iba a alejar del propósito que era servir a Jehová. Durante 10 años estuve bajo esa violencia. Los ataques cada vez eran más brutales. En el 2018 yo intenté suicidarme debido al cúmulo de estas violencias. Y fue ahí donde empiezo con un tratamiento psiquiátrico, me empiezan a medicar, porque ya mi situación era muy grave. Gracias a los medicamentos, yo empiezo a tener un poco más de claridad. En el 2019, después de seguir soportando la violencia, fue en un momento en el que yo tuve la oportunidad de huir de mi agresor y me refugié en el único lugar que yo pensé que podía estar a salvo, ¿no? Que era mi familia. Yo iba con muchos miedos porque a pesar que era mi familia, me habían repetido tanto que ellos no servían a Jehová, que yo estaba incómoda dentro de lo cómodo, dentro de un lugar seguro. Cuando esto sucede, los ancianos de congregación empiezan a ir a mi casa, a acosarme, a asediarme, y no era la primera vez. Yo había intentado huir de mi agresor en varias ocasiones y siempre él me acusaba con los ancianos e iban a leerme textos de la Biblia, a manipularme y a decirme que yo pensara en la salvación y en la espiritualidad de mi hijo. Y de esta forma lograban quebrarme. Para ese entonces nadie de mi familia sabía de la violencia que yo estaba viviendo, porque una de las cosas que me repetían era que no debía manchar el nombre de Jehová. No debía decir que yo tenía que denunciar. Con la ayuda de los ancianos de congregación, me manipularon tanto y me quebraron tanto que llegó un punto en que me quitaron a mi hijo. Cuando yo reacciono de esta situación y quiero recuperarlo, empieza esta otra manipulación, ¿no? ¿Quieres ver a tu hijo? Tienes que predicar. Cuando yo ya no quería ser parte de ese grupo. ¿Quieres convivir con tu hijo? Tienes que asistir a las reuniones. Se lo restringieron ellos. Exactamente, junto con su agresor y la familia de él, porque todos son testigos de Jehová. Durante 2 años estuve yo así, porque lo que pasa en este tipo de grupos coercitivos es que tú sales del grupo, pero el grupo no sale de ti. La doctrina, esta repetición tan constante y esta realidad que te crean es tan fuerte que tú la vives y la sientes aunque ya no seas parte de ellos. Estás construido de esa forma, ¿no? Exactamente. Entonces, lo que pasó fue que en el 2021 hubo una situación en donde por fin puedo convivir con mi hijo y el papá me crea una situación donde él me quiere acusar a mí de sustracción de menores. Yo logro comprobar que no es así. Estuve en mi casa escondido un par de días con mi hijo por el miedo a que sus amenazas se hicieran reales. Él me decía que donde él me encontrara me iba a quitar a mi hijo y yo no lo iba a volver a ver. Abril del 2022 salí yo con mi hijo a hacer un mandado y cuando llegamos él estaba ahí, su padre. Se lo llevó, lo cambió de escuela y se me desapareció. Durante casi 2 años yo no supe nada de mi hijo. Adoctrinada, iba y los buscaba en las congregaciones, preguntaba a los hermanos por ellos y su respuesta fue: usted ya no pertenece a la congregación, no tenemos por qué ayudarla. Para mí fue un golpe de realidad muy fuerte porque durante años los ancianos de congregación iban a persuadirme y a manipularme para que yo perdonara a mi agresor, para que yo regresara con él. Y el día que yo pedí su ayuda, decidieron seguirlo apoyando. Durante todo este tiempo yo pensaba que ellos seguían siendo la religión verdadera y que yo iba a causar un oprobio al denunciar. ¿Quieres que paremos un poco, si quieres, Yuri? Estoy bien, Okay. gracias. Sí. Okay, perfecto. Para mí es muy importante el poder plasmar esto porque sé que puede haber más mujeres pasando por esta situación. Durante ese tiempo yo estaba atormentada. Yo pensaba que Jehová me estaba castigando por haber abandonado el grupo y que esto que estaba pasando, que se habían llevado a mi hijo, era lo mejor, porque bajo su doctrina me decían que él se iba a salvar y yo no. Y el amor de madre a veces es tan grande que tú siempre ves primero por ellos antes que por ti. Lo dejé pasar y sufrí en silencio durante todo este tiempo hasta que la depresión y la angustia me sobrepasó. Un día
navegando en redes sociales, descubro que existen más personas como yo. Y entonces me di cuenta que no era la única y que no estaba loca, que lo que me estaba pasando era real. Acudo con ellos, con esta red de apoyo de exmiembros, ex testigos de Jehová, y gracias a que mi caso se hizo viral, localicé a mi hijo, pude empezar con las denuncias pertinentes. Gracias a eso llegué a la Fundación CESODI, que es una fundación a la cual siempre le voy a estar agradecida. Ellas se enfocan en el tema de la violencia vicaria y ellas le dieron nombre a lo que yo estaba sufriendo, violencia vicaria. Esa realidad fue dura, pero pude nombrarlo. Y esto lo relato porque creo que es muy importante lo que yo mencionaba, lo que no se nombra no existe. Y a la par fue cuando yo descubrí que pertenecía a una secta. Eso fue porque en ese entonces, septiembre del 2023, en España, se estaba dando un litigio en donde alrededor de 100 víctimas estaban reclamando justicia en contra de esta organización. En general. En general, exactamente. Y una jueza en España los declara como una secta. Ahí me doy cuenta que existen víctimas y que se podía denunciar. Te voy a detener tantito, Sayuri, porque me están pidiendo que vayamos a corte desde hace rato. Vámonos a un corte, pero seguimos con más análisis. Si Morena estuviese gobernando, la gasolina costaría 10 pesos el litro. Pues queda claro que nos mintieron, ¿no? Bueno, pues el PAN no dejará de insistir en que baje el precio de la gasolina. Y al gobierno les decimos, cumplan su palabra. El PAN va a ayudarte a ti y a tu familia. Partido Acción Nacional. La dedicación de las maestras y maestros ilumina la vida de nuestras hijas e hijos. Valoramos su esfuerzo y entrega. Por eso este año tendrán un aumento salarial del 9% retroactivo a enero y un 1% adicional a partir de septiembre. Además, facilitaremos la movilidad escolar para que puedan enseñar cerca de sus hogares. Reconocemos a las y los maestros para seguir fortaleciendo a la educación. Gobierno de México. Porque ella es la reina del camino, la celebramos todo este mes. En Pro Tires tenemos promociones especiales en llantas y servicios para el auto de la mujer más importante de tu vida. Contamos con marcas de la mejor calidad, Pirelli, Citex y más. Además, para nuestros clientes del transporte pesado, contamos con marcas Goodyear, Cooper, Roadmaster y Corio. También servicio especializado en reparación de Kingpin para sus camiones. Visítanos en Pro Tires Mexicali, Boulevard López Mateos 1594. Existe un fantasma que habita en las casas, un fantasma que absorbe energía escondidas y aumenta tu recibo. Para acabar con ese fantasma, apaga las luces, desconecta aparatos que no utilices, modera el uso del aire acondicionado, cierra puertas y ventanas para mantener la temperatura y acaba con el consumo fantasma. En esta ola de calor, apaga, desconecta y cuida el planeta. Gobierno de México. Ahora con la aplicación de McDonald's todo es más rápido y sencillo. Selecciona tu pedido y en minutos recíbelo en tu automóvil. O si lo prefieres, con servicio a domicilio en Uber Eats y DoorDash. También puedes utilizar el drive-thru, ahora con 2 carriles para rápida atención. O bien, si lo prefieres, utiliza las pantallas kiosco para mayor rapidez en tu pedido. Sabor, calidad y el mejor servicio, esto es McDonald's de Calexico, Yuma y San Luis, Arizona. Todos cambiamos. Comenzamos nuevas etapas, emprendemos nuevos caminos y nos renovamos. Porque cada cambio cuenta, el INEGI está siempre cerca de ti. Si las o los entrevistadores del INEGI tocan tu puerta, ábreles y participa en las encuestas y censos para conocernos mejor. INEGI.
Gracias por continuar con nosotros aquí en Pido la Palabra. Y en aras de tratar de conversar con las tres, Eilish, Kailish, es que el acento ahí batalla un poco, ¿no? Pero Eilish es un escenario algo similar en ciertas cuestiones, pero coméntanos un poco más de detalles, desde cuándo empezaste tú en este grupo, cuánto tiempo estuviste ahí, cuéntanos eso, ¿no? Yo entré al grupo porque yo lo conocí a él primero siendo mi maestro de música. Yo tenía 12 años, acaba de entrar a la secundaria. A partir de ahí entré pues al grupo ya tenía 13 años. Empiezo a ver este tipo de patrones, que es justamente lo que comentó Sayuri. Y de hecho, es un grupo católico independiente, juvenil, se llama Voces por Cristo Geshet, Voces por Cristo. Tiene hay muchas personas que tal vez no lo entienden, pero sí ubican el grupo Arcoiris. No lo estoy señalando, pero es un grupo que pues en su mayoría se conoce un poquito más y tiene más o menos las mismas bases. Características. Ajá, o sea, las mismas bases para hacer los retiros y trabajar y las áreas de trabajo. Funciona así, de esa misma forma. Ajá, así es. Entonces, pues yo entro al grupo, vivo mi retiro y ya después te preparas pues un cierto tiempo para poder ahora tú ser el servidor, tú llamar a otras personas. Y durante este rato, pues como ya están los servidores y tú eres el nuevo, pues es cuando entran estas expectativas, ¿no? De que quieres ser como estas personas que ya tienen ahí, cuando te empiezan a hablar de Dios. Y la verdad yo creo que va a sonar un poquito repetitivo lo que yo voy a decir conforme a lo que dijo Sayuri, inclusive con Andrea, porque al final de cuentas lo que estamos hablando son casos que tienen esas similitudes que al final de cuentas, a pesar de ser como que en lugares distintos, vamos a lo mismo, que es la manipulación coercitiva y que pues es lo que realmente importa. Pues me dice que yo llegué ahí porque pues ellos iban a ser mi nueva familia, que él iba a ser mi nueva familia, que yo iba a ser, que él era mi contacto directo hacia Dios, que Dios me había llevado ahí para que él me ayudara y que si yo quería ser como las demás servidoras o servidores, en este caso servidoras porque pues yo pues me trataban directamente como una mujer, ¿no? Ya, pues era como que tú tienes que seguir este tipo de normas y vas a hacer y deshacer lo que yo diga porque pues Dios aquí te trajo, ¿no? Y él con el pretexto de Dios pues me viola, me dice que me deje pues lleguear. La verdad yo en ese entonces yo no tenía pues un contexto sexual pues muy abierto, ni siquiera hacia yo misma, pues entonces ni mucho menos. No, entonces para mí fue como que pues ok, yo pienso que estoy haciendo bien, ¿no? O sea, porque pues ya para ese entonces ya había pasado pues casi un año, yo viví mi retiro el 25 de julio del 2013 y cuando él pidió que pasara eso, yo tenía 14, bueno, iba a cumplir 14 años, fue el mero día de mi cumpleaños, y ya tienes 14 años, ya estás lista para entregarte en cuerpo y alma a Dios, y pues yo soy tu contacto directo con Dios, entonces ya fue cuando pasó pues este acto de violación, y durante mucho tiempo pasó esto, durante este tiempo que estuve en el grupo, y durante todo este lapso de tiempo que pasó eso, que fueron pues actos de violaciones con pues violencia y también muchas otras cosas como lo que es la trata de personas o corrupción, muchas donde pues él pues con pretexto del grupo nos hacía vender cosas y aparte de eso, que es justamente la parte de manipulación muchísimo más importante, es que él decía que era la reencarnación de un demonio y que nosotros habíamos llegado a este lugar porque nosotros éramos como que los soldados, pues, o sea, los soldados y que es de las partes más importantes de las sectas, hacerte sentir que tú y este grupo de personas son los elegidos y que los demás que no están son los que son los o mundanos o opositores o... Te crea un enemigo, por así llamarlo común. Ajá, porque este grupo de personas al que estás perteneciendo son los que son los chilos y son los enviados de Dios, o sea, eres un enviado de Dios y tú te la crees, ajá. Entonces es de las partes más importantes, o sea, que te hace sentirte ahí, sobre todo el sentir el sentido de pertenencia. O sea, nosotros estamos aquí, todos estamos juntos, porque nosotros todos juntos estamos trabajando por algo y todos los demás que no están, o sea, estás con nosotros o estás en nuestra contra y eso te hace pues separarte de todo lo demás y enviarte a una burbuja en la que se normalizan todo ese tipo de manipulaciones y violencias. Cuando me comentabas que llevabas un año en este grupo, pues me imagino que en ese primer año, antes de la primera agresión, hubo una serie de estrategias de la persona, claro. De actos. ¿Podrías comentarme a lo mejor algo de eso? Porque a lo mejor mucha gente está viviendo eso en estos momentos, ¿no? Pues se cuenta que
Yo entré primero al grupo, yo no sabía nada y ya durante este lapso de tiempo es cuando pues él comenta esta parte de que él era la reencarnación de un demonio, que los demonios lo seguían, que nosotros estábamos aquí pues para combatir contra él, y es cuando nos empieza a decir, tú eres el elegido y Dios te trajo aquí por esto. Entonces era de manera individual, ¿no? Y nos ponía pues de que a entrenar y en contra de exorcismo. O sea, había personas que de verdad pasaba como si ellos estuvieran pues exorcizados, ya sea porque realmente lo creían o sentían algún cierto tipo de ataque de ansiedad o algo de pánico, ahora intentando tomarlo de una manera pues más racional. Ajá, sí, sobre todo, porque por ejemplo a mí cuando me llegó a pasar era un cúmulo de cosas en las que por ejemplo estábamos en un lugar y él desde temprano, vamos a suponer, siempre pasaba en las noches porque era de que cuando el diablo está, el demonio más fuerte, ¿no? Pero desde temprano te hablaba y era como, perdón, te voy a utilizar así como un, o sea, de que, y ya te vi y ya vi que tú eres el demonio y no sé qué, y te hablaba como si fueras el demonio y pues, ¿qué hacías? Pues te asustabas. Sobre todo tu temprana edad. Sí, entonces, sobre todo eso, pues, porque pues yo, por ejemplo, yo tenía 13 años, 14, 15, 16, yo estuve ahí, yo me salí casi a los 19 años de ahí, ya a punto de eso. Estás entrar en una infancia, entras dentro de la adolescencia, que es cuando estás buscando quién eres, un sentido de pertenencia, justamente lo acabo de mencionar. Entonces, ves que todos están haciendo esto y tú piensas que eso está bien, pues tú quieres obligarte a pensar que eso está bien, y si a todos les pasa, sobre todo más. Entonces, es histeria colectiva y pues pasaban ese tipo de cosas y pues más creías, era miedo y tomar algo tan intangible como lo acabo de mencionar, como lo que es pues tu alma, o sea, hablar respecto a que te vas a ir al infierno si no haces ese tipo de actos para Dios o si no dedicas tu vida hacia Dios, y te hacen creer tan sentido de pertenencia que alejas inclusive a tus familiares porque no lo son, porque no están dentro de este grupo divino, vaya. Entonces, cuando tú te sales, no sé, antes intentaste conversar con alguna autoridad superior del sector religioso o algo, y ¿cuándo fue tu punto de quiebre, no? Ok, para empezar, yo lo tomaba como la máxima autoridad. La autoridad. Ajá, para mí él era la autoridad. Entonces yo no podía o no sabía que podía hablar con alguien más, porque para mí él era omnipresente, omnipotente, y todo lo que uno hacía por fuera, él se enteraba, pero era porque las mismas personas pues se ponían dedo, por así decirlo, ¿no? Claro, para quedar bien con él. Por Ajá, ser pero la pues máxima autoridad. todos callaban. Entonces, como él ya tenía este speech de que era una reencarnación de esto, pues le creía, o por lo menos en mi caso, ¿no? O sea, yo le creía que él se enteraba de todo, pues, o sea, y esto de que era una reencarnación o que peleabas contra demonios, la verdad, a mí me daba mucha vergüenza el hablar de ese tipo de cosas, porque es bien difícil verte como una víctima. Es bien difícil, o sea, conocer este tipo de cosas, como mencionas a Yuri, nada que no le puedas dar nombre, no existe, pues. Entonces ya hasta que yo pude hacerlo fue cuando empecé como a los 15 años más o menos a darme cuenta que pues existía más información y a flaquear en lo que era mi fe de ese momento, pues. Crecí, le dudaba, pero no lo suficiente, y poco a poco así fui creciendo, pues lastimosamente ahorita, bueno, gracias a Dios ahorita ya estoy bien, pero también intenté pues suicidarme por quebrarme tanto dentro de lo que era mi fe, mi vida, que era todo lo que yo pensaba era mi base, pues. Entonces, ya después de eso, cuando yo quise conocer a un nuevo Dios y que hablé con personas por fuera escondidas, cuando empecé a darme cuenta que pues él no era omnipresente, no era omnipotente, que no se podía dar cuenta de todo, fue cuando tomar acciones pues literal escondidas, porque yo no quería quedarle mal ni a él ni al grupo, pues. Aún así. Entonces fue cuando yo decidí ya salirme después, ya que había hablado con personas por fuera, pues. Y pues así fue como salí, y 4 años después fue cuando decidí denunciar, porque durante todo este tiempo, pues es como menciono, dices a Yuri, o sea, son acciones tan repetitivas, tanto contigo y normalizadas con la gente de tu alrededor, que después tú piensas que pues tú eres el que está mal, o sea, y de verdad tú, o sea, estás mal por salirte, o ese tipo de patrones también a veces lo sigues en tu vida, o te juzgan como de, ay, Dios me estará viendo mal, o así, pues, o sea, está difícil, la verdad. Denuncié 4 años después y ahorita ya tengo 2 años batallando con mi caso, pero pues ahí vamos. ¿Tienes información o conversaciones que digan que este individuo ha cometido agresiones contra otras personas de la congregación? Somos 13 denuncias. 13 denuncias. Así de es. este mismo caso. Ajá, y durante las las denuncias, perdón, estamos trata de personas, violación, estupro, corrupción, trata de personas, y todo dentro de un mismo contexto de que estábamos en un grupo y pues lo estábamos denunciando a él,
pero volvemos a lo mismo que es la finalidad de este caso, es el foro y la nueva pues ley que queremos nosotros hacer, que es que estábamos hablando de un grupo de manipulación coercitiva donde pasa todo esto, pero no tienen dónde encuadrar el delito. Claro. O sea, no existe jurídicamente hablando nada. Ajá, no existe, Que es el pues. punto. Entonces, por eso está tan diferente. Por ejemplo, yo duré casi 7 horas declarando y lo único que me tomaron fue el hecho de, de mi violación. O sea, pero si yo no hubiera tenido violación, no hubiera tenido un delito. Y todo esto, y que me separara de mi familia cuando era una niña, y la violación, y creer que yo era, o sea, que yo estaba endemoniada, o los demás, o el miedo, o todo lo que nos pasó, los golpes. ¿Por qué dicen que no entra en un delito? Pues cuando, si a uno se lo cuenta, a un simple mortal que no sabemos de derechos, ves que está mal, porque no pudiera encuadrar. Entonces, esa es la finalidad de esto, darle un nombre, darle algo en que puede encajar para que pueda ser un delito y que pueda ser señalado y sobre todo penado. Así que pues esa es nuestra lucha por lo menos. La última parte de la justicia es la no repetición. Es justamente lo que ahora están buscando ustedes. Andrea, es totalmente diferente tu caso, pero es igual de importante. Coméntanos cómo fue tu primer acercamiento con esta agrupación Quantum. Mi primer acercamiento fue por invitación de una amiga con la que no tenía tanto tiempo de conocer, pero sí estaba ya consciente que yo estaba pasando un momento vulnerable en mi vida, una depresión muy fuerte. Ella me dice nada más por mensaje de que estoy en este grupo, a mí me ha ayudado mucho, yo veo que a ti te puede ayudar mucho. Entonces sí me llama la atención, ¿no? No, pues, pero ¿de qué trata? No, es que no te puedo decir de qué trata, pero, o sea, te juro que es una maravilla, ¿no? Es mejor que ir a terapia, o sea, es más rápido ir a este grupo y mejor que ir años a terapia, ¿no? Entonces, claro que yo que estoy pasando un pésimo momento, digo de que pues, es una oferta casi, ¿no? Claro. Y de que va a ser un alivio rápido. Me dice que cuesta 7,000 pesos, eso me hace mucho dinero, la pienso, busco información en la página, no hay como que mucha información, me dejo el número para pedir información, me están llamando. Da cuenta que era un muchacho que me hablaba como cada 2, 3 días para invitarme de que, oye, ¿te vas a animar? De que no, es que, pues, es que, o sea, no me dices ni de qué es. Estuvo así como unas 3 semanas invitándome hasta que yo tuve un mal día y dije, bueno, voy a ir a ver, ¿no? Tu momento de vulnerabilidad. Me agarró un momento vulnerable y dije, ok. Para mí, o sea, desde que pasó esto yo estaba investigando, es como que todo, cada detalle fue dirigido a como estafarme, pues, bueno, o sacarme dinero, ¿no? Violencia económica. Yo le deposito a él a su cuenta, entonces, por ejemplo, si yo voy a fiscalía y me dicen, es que si no entró la cuenta directamente de la empresa, no cuenta, porque, o sea, es como, o sea, se presta a otra persona tercero, ¿no? Un abuso de confianza tipo, ¿no? Si yo pagué en efectivo, no, es que si esa persona directamente no te lo, o sea, el representante no lo agarró, pues tampoco vale, ¿no? Entonces, como que, oye, pues, o sea, ¿qué hago, no? El primer fase, pues, era liderado por este político. Yo no sabía que había sido presidente municipal, ¿no?, de Tijuana. ¿Puedes mencionar el nombre o no lo quieres mencionar? No lo quiero mencionar, pero yo pienso que ya con eso va a quedar claro, ¿no? Ahorita lo menciono yo, no pasa nada, no es cierto. No, adelante. Era liderado por él. La primera fase, que fue un fin de semana, era estar pues prácticamente todo el día de 9 de la mañana a 8 de la noche. Y era de que yo tengo un compromiso contigo y si tú faltas yo no puedo entrar. Entonces como que ya se crea una dependencia de que pues cómo voy a faltar yo si otra persona no va a entrar. Se enfoca mucho como de que este es el nivel básico. O sea, esto es como una introducción. Si tú quieres mejorar tu vida, tienes que entrar a los siguientes niveles, porque esto es introducción nada más. Te hacen como un pequeño grupo, veo que mis compañeros se inscriben al otro, me siento así como de que, ay, me estoy quedando atrás, te ponen muchas dinámicas de presión social, o sea, como que separen los que quieren cambiar su vida y anótense al siguiente nivel. Sí, ahora que lo analizo, como que sí había muchas banderas rojas, pero yo con mi necesidad de yo creer que se podía solucionar mi caso o mi situación, yo elijo creer que eso me va a ayudar. Yo entro al siguiente nivel, que también me hicieron un engaño ahí al momento de hacer como un contrato. Estaba lo de mí un muchacho que se llama Alejandro, me dice, es esta casilla, y era la casilla como que la más cara, que era el paquete era como 14,000 pesos más, ¿no?
Le dijo, no, yo quiero nada más hacer el siguiente porque el tercero pues ya se me hace demasiado. Ah, pues es este. Ah, la persona que me agarra el dinero de que, no te preocupes, te voy a poner de que, pues lo que estás pagando, una jornada completa. Ah, está bien. Digo, avanzado. Entonces ya al siguiente fin de semana que toca el inicio del segundo, en una comida, la persona que era como mi staff, me dice de que, oye, ¿ya terminaste de pagar la jornada completa? Y le digo, no, es que yo no agarré el paquete, pues, o sea, agarré nada más el segundo. No, pero tú firmaste un contrato. O sea, entonces yo me quedo pensando, pero digo, es que sí lo leí y yo no me acuerdo haber firmado para el completo. Pues, no, pues, o sea, checa el recibo. Entonces checo yo mi recibo y le pusieron abono de jornada completa. O sea, desde ese momento fue de que a esta mujer la vamos a amarrar, ¿no? Ajá, la vamos a amarrar y ella tiene que pagar. Entonces yo me quedo con la idea de que, pues, voy a tener que pagar porque yo no tengo copia del contrato, no sé ni qué firmé, no me acuerdo, pues. Y me agarró en un momento de euforia, la verdad. Porque también hacen de que ponen música, de que, ay, todos brincando, o sea, una tontería, ¿no? Es que es interesante lo que se vive allá adentro, digo, porque al final... Sí, porque te crean un ambiente, pues. Exacto, porque no solo es un tema de dinero, es un tema de lo que se vivió adentro, que te manipulan, ¿no? Digo, tú debes saber sí. Y muchas dinámicas que era según como para que estuvieras mejor, ¿no? Y ya después yo analizo y digo, no, era una prueba de ver quién es el que se deja manipular, ¿no? Hay un juego que era como de un reino y era como de que, pues que digan qué papel van a jugar, ¿no? Entonces yo malamente agarré de esclavo, porque era lo que quedaba. Entonces me pusieron contra la pared de que no, tú eres esclavo de la gente y no tienes derecho a hablar y no tienes derecho absolutamente a nada, pues. Entonces, yo dije como que, oye, pues, o sea, yo sí quería hablar porque supone que el juego era de que no hubiera personas infelices en ese reino. Entonces, como que, oye, pues, libérame para que ganes, ¿no? A nadie se le ocurrió, nos pusieron en un círculo de que no es que ustedes, ese es el papel que ustedes quieren tener porque ustedes lo eligieron, no sé qué. Entonces, yo me quedo con eso, que es algo que a mí me dolió mucho, como que me dijeran que yo le esclavo a la gente y que la gente me controla. Ya en la segunda etapa ya fue más como de quebrarnos a todos, o sea, como muchas dinámicas, o sea, mucho que se repetía era de que tú te vamos a poner al centro y luego entre todos te vamos a gritar cómo te vemos, pero es como que cosas negativas, como que a mí me dijeron inservible, víctima, llorona, todo el grupo te empieza a gritar. Ajá, pero es como que todos al mismo tiempo, como 20 segundos, y luego ya uno por uno te va a volver a repetir lo mismo, pero tiene que ser viéndote los ojos, tu posición abierta, o sea, brazos sin cruzar, o sea, de que te lo tienes que comer. Ajá, una humillación, sí. Y lo hicieron varias veces, o sea, era como para que se te quede grabado lo que te están diciendo, ¿no? Y luego en un rotafolio de que Andrea, de que, ay, vamos a anotar todo lo que le están diciendo. De que Andrea, víctima, todo eso, ¿no? Y ya se quedó todo el fin de semana ahí pegado. También de que van a venir disfrazados de un personaje, según como caracterizado como de que yo tengo que representar como la seguridad de esa persona, ¿no? Entonces, de que ustedes mujeres van a ser de Beyoncé y van a venir Leotardo y, ajá, o sea, que era nomás de que, pues a ver si se deja, ¿no? O sea, yo lo veo así ahorita como que es una prueba para ver quién se va a dejar controlar, quién va a hacer lo que yo diga. ¿Qué tanto está dispuesta a hacer lo que ellos quieran? Exactamente. Hombres también tuvieron que bailar como de ballet con tutú, y pues lo hicieron, ¿no? También era de personajes como que el último día de que, de personaje como de tele, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí me tocó Elsa de Frozen, entonces no estuvo tan mal. Sí. Pero otra gente de que bote de basura, muñeca de trapo, la chilindrina, o sea, que dice, son puros personajes que pues tienen como características negativas, pues. O sea, bote de basura, o sea, te preguntan, ¿qué es lo que tienes tú en común con esa descripción? Pues, ajá. No, pues un bote de basura de que pues me tiran basura, ¿no? O sea, ¿qué puedes decir? Y yo me acuerdo que en una de esas... ¿Qué tan largas eran las jornadas? Las jornadas, o sea, al principio no eran tan largas, eran como de 9 de la mañana a 8. Y 8 de la noche. 8 de la noche. Eso no es una jornada, es una jornada larguísima. Sí, es larga, pero... Pues prácticamente 11 horas. Pero ya no lo ves así. O sea, estás en el tiempo y no lo sientes, ¿no? Sí, porque no había reloj. O sea, el celular no me acuerdo si lo prohibían, pero no había reloj. Era como que ellos te decían cuándo era la hora de salir a comer. Aparte, incomunicaban. Ajá, no, y luego aparte, perdón por interrumpirte, pero por ejemplo en los grupos de nosotros son 4 días seguidos.
donde te llevas, esta es persona adulta, se lleva puros niños y jóvenes, o sea, puro menor de edad, lejos a un lugar a que vivan 4 días sin supervisión de nadie, una persona que no tiene un certificado de nada. De nada. O sea, se lleva tanto niño y es como que estás en la iglesia, algo donde supuestamente estás yendo a bien y no, o sea, sí está bien fuerte, pues así como comentas. Cuando lo dices de manera frívola, un individuo se va a llevar a un grupo de niños a un lugar durante 4 días en un espacio donde nada más puede tener comunicación, pues sí, automáticamente suena alerta. Me están mandando a corte. Vámonos a corte, pero seguimos con más información. Hola, ¿qué tal? Me encuentro en Abarrotera Rembao, aquí en Mexicali, ubicada en Boulevard Carranza y Avenida Manzanilla, entre las carreteras San Luis y San Felipe. Aquí encontrarás un amplio surtido en abarrotes para surtir tu negocio. Contamos con servicio de entrega en todo Baja California Sur y el norte de Sonora. Nuestro equipo de ventas visitan semanalmente a nuestros clientes y amigos abarroteros, restauranteros, hotdogueros, taqueros, farmacias, mercados sobre ruedas, comedores industriales, haciéndoles llegar su pedido directamente a su establecimiento. En Abarrotera Rembao, nuestro negocio es que tú hagas negocio. Aquí es el lugar ideal para surtirse. Podrás comprar y revender, porque nuestros precios son muy bajos. Recuerda que el mejor precio de mayoreo y público en general está aquí, en Abarrotera Rembao. Te invitamos a que nos visites directamente en el área de mostrador y descubras por qué somos los líderes en la región. Tenemos ofertas de mostrador muy atractivas y recuerda, nuestro negocio es que tú hagas negocio. ¡Los esperamos! Cuando pienses en lubricantes, piensa en Lumax, tu distribuidor autorizado Chevron en todo Baja California. En cada kilómetro evolucionamos juntos. En cada carretera cubrimos tu camino. En cada rodada protegemos tu motor. En cada operación llegamos más lejos. En cada entrega ponemos el corazón. Y en cada cosecha rendimos frutos contigo. Con la línea Delo y Javelin impulsamos el rendimiento. Lumax con Chevron, la fuerza y protección para tu motor. ...34 años de pasión. 34 años de innovación. 34 años de liderazgo. Lo más importante es el conocimiento, pues lo que es la construcción trae una gran complejidad, de ahí viene el tema de la experiencia. Garfer Arquitectos. Porque ella es la reina del camino, la celebramos todo este mes. En Pro Tires tenemos promociones especiales en llantas y servicios para el auto de la mujer más importante de tu vida. Contamos con marcas de la mejor calidad, Pirelli, Citex y más. Además, para nuestros clientes del transporte pesado, contamos con marcas Goodyear, Cooper, Roadmaster y Corio. También servicio especializado en reparación de Kingpin para sus camiones. Visítanos en Pro Tires Mexicali, Boulevard López Mateos 1594. Mercado de Pasteles, el lugar más rico y delicioso para escoger un pastel. ¿Vas a festejar un cumpleaños? Queda bien con un pastel de Mercado de Pasteles. Y si el festejo es en grande como boda, 15 años, bautizo, Mercado de Pasteles es la opción. Aquí encontrarás el pastel indicado. Mercado de Pasteles está en todo Mexicali. Gracias por continuar con nosotros aquí en Pido la Palabra. Andrea, te interrumpí un poco, pero me gustaría que remataras en este tema, en tu caso, de cuáles eran este tipo de estrategias como los que comentabas, que te ponían en un centro y te agredían, o de alguna forma durante estas extensas horas, pues prácticamente te estaban como minando, ¿no? Minando tu autoestima, ¿no? Sí, Déjame pienso qué voy a decir. Que me pongo nerviosa. ¿Quieres que paremos un poco? No. Yo creo que lo más importante para mí destacar es de que yo estaba en un momento vulnerable. O sea, para mí me costó mucho trabajo, primero, considerarme víctima, que creo que ya te había comentado yo la vez pasada con el Z.
pero es como que yo aprendí como que yo no tengo por qué sentirme culpable de que alguien abusara de mí. Entonces como que toda la gente, la que nos vea y que hayan pasado por una situación parecida, no es culpa de nosotros, o sea, no... Por ejemplo, yo en mi caso de que a lo mejor pueden decir de que es que tú buscaste la información, o sea, o tú lo pagaste, que fue lo que me dijo el licenciado cuando hice la denuncia, es que tú lo pagaste, o sea, tú decidiste pagarlo. No, o sea, fue una manipulación que me llevó a eso, pero no fue una decisión mía, fue en el contexto de que era un grupo cerrado, control de información, o sea, nos revisaron el celular de que no quiero que estén hablando entre ustedes, no pueden hablar entre ustedes si no está ahí en ese grupo el staff o el líder. Entonces... y es una violencia, o sea, y el problema es cuestionarnos de que qué nivel de violencia yo tengo en mi vida, o sea, yo realmente después de eso dije que, o sea, hasta qué punto fue que yo me di cuenta que estaba haciendo una violencia, o sea, yo llegué, por ejemplo, esto de que me dijeran todas esas cosas yo me las pude haber hecho también, por eso lo toleré, hasta que llegó un punto que dije, ¿sabes qué? Esto ya no es normal, no está bien y te empiezas a cuestionar, entonces yo creo que invitar a la gente a que se cuestione qué nivel de violencia es la que tolera, y simplemente cuestionarte como que, oye, en el grupo en el que estoy, a lo mejor de la iglesia, o sea, como que esas señales de control de información, de que control de tus tiempos, de que ven a rezar todos los días, o sea, como ese tipo de control, que tú ya no tengas una decisión, o sea, que todas tus decisiones se basen en ese grupo, pues. O sea, es una señal que... Y es que al final en los manuales de violentómetros y de todas las estrategias estas son prácticamente las mismas características que violencia en individual de pareja, ¿no? Lo que me comentan. Una pregunta en dos sentidos. Número uno, ¿cómo ha sido el proceso por la autoridad? Ya después de reconocer, ya después de ustedes romperse a sí mismas y salir adelante en este tema, tratar de buscar justicia, pues ¿cómo es este proceso, Sayuri? Revictimizante. Desgastante. Sí, totalmente. Esa es la razón por la cual es que alzamos la voz. Yo en lo personal deseo que ninguna madre, ninguna mujer y ninguna víctima tenga que pasar por lo que ha pasado Andrea, lo que ha pasado Ashley, lo que he pasado yo. Sentarte horas delante de fiscalía relatando y reviviendo momentos tan dolorosos para que al final te digan no hay un delito. En mi caso, al igual que en el caso de Ashley, yo no pude denunciar la violencia coercitiva. Mi agresor quedó libre y quedó impune porque en el 2022 la sustracción de menores no era un delito y todavía no estaba enmarcada la violencia vicaria. Y presencié con horror cómo el juez que llevó mi caso dijo que la violencia vicaria era una moda de Europa y que no miraba cómo mi hijo estaba siendo violentado a través de toda esta manipulación. Tema religioso y sectario y de coerción ni siquiera lo tocamos. Y no estamos hablando de hace 20 años. Exacto, estamos hablando de hace 3 años y ha sido un proceso muy duro. Sin embargo, gracias a ese proceso es que de ahí nace esta asociación. La asociación se llama DALES, Unidos contra la Violencia Coercitiva, y es la primera asociación mexicana de víctimas de los testigos de Jehová. Y aunque es una asociación que nace de sobrevivientes de esta religión, extiende precisamente hacia otro tipo de grupos sectarios, coercitivos, de coaching, piramidales, etcétera, porque la violencia es la misma en un contexto diferente. Utilizan técnicas de repetición, técnicas de manipulación mental, utilizan el miedo, el control de la información y nadie lo está señalando. Platicando con Andrea, decía, yo cuando busqué información, yo no vi una reseña mala de este lugar y yo pensé que estaba correcto. Pero ¿qué es lo que pasa? No hay reseñas malas porque nadie está denunciando. El día que yo puse mis denuncias, yo recuerdo y no se me olvida, el asistente de la fiscal dijo, llevo 7 años en este puesto y nunca había escuchado que dentro de esta organización religiosa existiera tal grado de violencia a la que te sometieron. ¿Pero por qué? Porque las víctimas no denuncian. Entonces, en este proceso sí ha sido revictimizante, sin embargo, nos ha dado la oportunidad de empezar a darle nombre. Cuando nosotras nos reunimos, porque no teníamos el gusto de conocernos, y empezamos a platicar, nos dimos cuenta de eso, de que esta violencia estaba ahí, con un nombre diferente, pero una raíz, que era la manipulación coercitiva. La estrategia era la misma. La ¿Cómo misma. fue tu proceso? Pues para empezar, como ya había comentado, duré 4 años en yo poder denunciar. Sí, claro. Durante todo este lapso de tiempo yo no creía en las autoridades.
O sea, yo no creía en fiscalía o que el gobierno genuinamente pudiera ayudarme, porque pues se conoce de manera popular que se dice que pues no te ayudan, que vas y pierdes tu tiempo, de todas maneras no te hacen caso. Entonces yo en una de esas decidí hacer un video contando toda mi experiencia, porque yo dije, bueno, pues por lo menos de un quemón no se va a salvar, ¿no? Entonces cuando yo hice mi video y se hizo viral, fue cuando empezaron a salir muchas otras personas contando a las personas que denunciaron y muchas otras que por miedo o porque ya no querían moverle, fue cuando me incitan a mí a denunciar y que también que si yo lo hacía que ellos lo iban a hacer. Denuncio yo a los 2 días, después se presentaron las otras más denuncias y empezamos a trabajarlo, pero apenas ahorita después de pues 2 años vamos apenas en una audiencia intermedia que es apenas la mitad del proceso y fue porque pues inclusive buscando a la diputada Michelle que nos ha ayudado mucho, Sí, totalmente. ella pues por medio de ella hicimos un exhorto conforme a mi caso para que se pudiera avanzar y pues ahorita sí se está avanzando con fallas técnicas o lo que sea que pues muchas veces pasa, al final de cuentas él pues, es un individuo y muchas cosas, amparos que la verdad me parecen injustificables, pero pues así es lo que dicen pues la ley, ¿no? Así que pues no ha sido un proceso muy difícil, muy, como comentas, revictimizante, desgastante, de vaivén, de subir y bajar, pero al final de cuentas buscando siempre la justicia de la manera más sana posible y pues llevando atención psicológica porque es muy pesado emocionalmente. ¿Cómo poder legislar esto? Digo, tú también has vivido esta misma situación, no hay cómo encuadrarlo en estos momentos, ¿no? No. ¿Cómo hacerle? Porque tengo entendido que en algunos países sí hay realmente este tipo de medidas, pero ¿qué características tendrían que tener, Andrea, Sayuri, Alish? ¿Cuáles son las características, ¿no? Sí, es muy importante porque en México no existe una legislación y es precisamente lo que se está impulsando para poder reconocer cuáles son las características que ya varias las hemos visto y si lo han notado es el control de la información, el tema de la vestimenta, el alejarte de tus redes de apoyo, el quebrarte, exactamente, o sea, todos vivimos la misma violencia, el abuso psicológico, emocional y sexual, económico, entonces, pero para poder encuadrar un delito es importante más testimonios. De ahí que con la iniciativa de la diputada Michelle se está abriendo un foro, el cual se va a llevar a cabo el 7 de julio, en el cual vamos a tener la oportunidad de dar voz a muchas víctimas y a través de sus experiencias van a poder presentar ante el Congreso y bajo lo que es el acompañamiento de un abogado que es el abogado Carlos Barbavío, quien representara a las víctimas de los testigos de Jehová en España y quien ganara ese juicio, quienes va a estar asesorando precisamente para lograr una legislación. Pero para ello es muy importante y hacemos la invitación, si tú en algún momento te sentiste identificado, no estás solo, no estás loco y lo que se llama tiene nombre, es manipulación coercitiva. Y es muy importante escuchar tu historia, porque a través de tu historia vamos a poder precisamente encuadrar y cómo visibilizar ante las autoridades que puedan manejarlo como un delito. Entonces la convocatoria ya está abierta. Nosotras en nuestras redes sociales vamos a estar dando este impulso. Invitamos a la comunidad a que se sumen, a que compartan esta información, porque a veces dices, bueno, yo no lo estoy viviendo, pero tal vez esos niños que tú le das clases, tal vez tu vecina, tal vez tu hermana, tu mamá, no sé, alguien cercano a ti está pasando por esa situación y no sabe cómo pedir ayuda porque le han enseñado a que debe de pertenecer al grupo, ¿no? Entonces, esa parte me parece muy importante y pues los invitamos a participar en este foro. Va a ser de manera presencial en Mexicali y va a aperturarse a nivel nacional. Así que pueden inscribirse, pueden mandarnos sus historias y a través de eso su voz va a ser escuchada pues, en el Congreso. Me mandan el flyers para yo también compartir sí, claro en las redes que sociales. sí, claro. 20 segundos, ¿con qué quieren cerrar, Elish y Andrea? Bueno, pues primero que nada, muchísimas gracias por el espacio y pues vamos por algo grande, la verdad. O sea, a ver, no quiero llorar, no creí que iba a llorar, la verdad. Ahorita nosotras estamos impulsando a esto nuevo, pero esto sí hablamos por nosotras porque somos víctimas de esta situación horrible, pero independientemente de nosotras hacerlo, también lo estamos haciendo por todas las demás personas que
lo están viviendo, que no saben que lo viven, y por las personas que están dispuestas ahora a denunciar con esta información que estamos dispuestas nosotras a dar para que pueda encuadrar. Así que esto es algo grande, no es nomás para nosotras. Y pues también, inclusive, como tú comentas, este tipo de cosas inclusive no nomás nos lastima a nosotras, también lastima a nuestros familiares y seres queridos. Inclusive si ellos tienen esa información, pueden entonces ya percatarse y saber si algún ser querido lo está viviendo, y ya con eso pues abrir más la información y saber que este tipo de violencia existe y que ahora un delito penado será. Rápidamente, Andrea, ¿algún comentario que quieras hacer breve? Pues lo mismo, ¿puedo repetir lo mismo? Sí, adelante. Esta iniciativa, desde que yo me acerqué con la diputada, ella me dijo como que no es retroactiva, o sea, esto no es para nosotras, pues es para los, para un futuro, porque a mí me hubiera gustado que alguien se hubiera acercado a hacer esa denuncia, porque yo sé que, como dicen, o sea, en los comentarios de que no ve ninguna persona quejándose, pero eso no quiere decir que no haya víctimas. Entonces, sí invitamos mucho a que compartan en el foro, o sea, también pueden ir personas que estén a favor, ¿no? Y como dice Licio, o sea, también de que simplemente estar informado, de que, ¿sabes qué? Tengo las dudas de que si mi familiar está en una secta o no, o sea, infórmate, o infórmate de cierto grupo, pero ya tomas una decisión informada, si quieres entrar o no. Perfecto. Muchas gracias a las tres, muchas gracias en serio por compartir sus vivencias, su experiencia, y pues bueno, estaremos muy al pendiente de lo que se está desarrollando en este tema. Y también gracias a usted por habernos acompañado en esta hora de análisis. En nombre de todos los que hacemos posible el proyecto Pido la Palabra, le pido que pase muy buenas noches y como siempre le comento, sea a favor o en contra, pero no permanezca indiferente.